Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con Mariana Rolando. Mariana es librera de una librería, la verdad que recomiendo mucho ahí, la librería Aguilar. Hola Mariana, bueno, un placer tenerte Hola, acá. ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Un placer, encantada de la invitación que me sorprendió, pero me encanta. Todo lo que sea charla, me encanta. Y de libros, ¿no? Algo que nos apasiona Y tanto. de libros, de librería, bueno, en mi caso, toda una vida. Y ya estoy bastante grandecita. No, por favor, falta mucho por recorrer. Pero antes de hablar ya directamente de, bueno, de la lectura y bueno, y vas a hablar, hay mucho para hablar con vos. Paso a la dirección, ¿no? La Pampa 4772, Villurquiza, librería Aguilar, donde Sí. tenés, bueno, la gente puede encontrarse con libros nuevos y libros usados. Libros usados, exactamente. Estamos en La Pampa, entre Combatientes y Álvarez Thomas, ahí muy cerquita de Parque Chas también, en un barrio que para nuestra familia es muy representativo porque mis hijas se criaron ahí, yo viví mucho tiempo ahí, ahora vivo en el campo, pero en Don Torcuato en realidad. Pero bueno, voy todos los días, sufro la Panamericana todos los días hasta Villa Urquiza, pero bueno, la verdad que se compensa. Es un trabajo que amo desde que lo hago, Y desde Mariana, los siempre. horarios. Yo tengo anotado acá, pero si querés decirlos vos para el que quiera Mira, visitar la por librería. ahora son bastante cortos los horarios. Estamos los martes y sábado por la mañana de 10 a 13 y los miércoles, jueves y viernes estamos por la tarde de 16 a 19. Horarios que fueron pandémicos, digamos, y que tal vez ampliaremos en algún momento. Lo que pasa que, bueno, lo manejamos también mucho tenemos una tienda online que funciona muy bien, se vende también ahora mucho por WhatsApp, por Instagram, entonces por ahora estamos manejándolo de esa manera y bueno, la verdad que funciona. El espacio es chiquito porque el cambio, a ver, yo venía de una librería en el barrio de Belgrano que tuve durante 32 años de libros usados solamente. Y cuando fue la pandemia, la verdad que yo me asusté porque vuelvo a repetir que ya tengo mis añitos. Y bueno, y con mis hijas pensamos en hacer una cosa más online, porque al principio tampoco se sabía muy bien qué iba a pasar con todo esto. Y bueno, alquilamos este espacio en Villa Urquiza, que en realidad es como un garage, y la verdad que quedó lindísimo, y la realidad es que a la gente le gusta tocar los libros, hojear los libros, charlar sobre los libros en la librería. Entonces, bueno, finalmente se convirtió en lo que es un espacio chico físicamente, pero con mucho corazón Y de esto que decís, libros. ¿no? Por ahí hicieron como ese mix entre manejar lo virtual, ¿no? De los pedidos y todo, con una Tal mezcla, cual, ¿no? Con el local. tal cual. Y lo que sí incorporamos es libros nuevos, que en el local de Belgrano no teníamos, y que bueno, en eso colabora mucho. Es como somos acá madre y dos hijas. Hay una hija que se dedica más a la parte administrativa, y de cosas que las otras dos no nos gustan. Y Rocío y yo, somos las que estamos más en el tema librero. Con la experiencia, yo siempre digo, el librero es un oficio, o bueno, no sé qué palabra le gusta a los libreros en general usar, para mí es un oficio, es algo que se aprende con el tiempo, se aprende con los años, se aprende todos los días, que es lo que tiene de maravilloso. Y bueno, entonces yo trato de transmitirle parte de esa experiencia a mi hija, pero viste que la gente joven además es como una esponjita Claro. y ella está súper al tanto de lo que está viéndose en las redes, y porque la verdad que cambió, o sea, las redes han cambiado el panorama olímpicamente desde todo punto de vista, y creo que con la pandemia se exacerbó. Sí, también, ¿no? Bueno, uno que está por ahí en el mundo del libro, cuando habla con gente también lectora, añora, ¿no? Encontrar, bueno, más gente como vos, libreras de oficio, ¿no? Uno por ahí con Sí, la aparición de las cadenas, te encontrás con de todo un poquito, pero a veces escasea un poco el tema del oficio del librero, así que bueno, es un placer tenerte acá. Contame un poquito, ¿cómo nace tu amor por los libros? Ya remonta, o sea, ¿con qué libros... o qué lecturas tuviste inicialmente de chica?
Bueno, el tema es que en mi caso los libros, además de ser el amor por la lectura, tienen que ver con una cuestión física, porque yo puedo decir que viví mi vida entre libros. A lo mejor, bueno, hay gente que ya habrá escuchado esta historia, si alguna vez esto llega a mis clientes, pero yo siempre decía que la cuarta generación de libros en mi familia, porque mi bisabuelo tuvo una imprenta que mi abuelo después transformó en una imprenta de libros que fue realmente muy importante en la década del 40, 50 y 60, cuando el libro en la Argentina era un exitazo y era una producción infernal culturalmente hablando y económicamente hablando. Argentina exportaba libros a España, o sea, un poco al revés de lo que pasa de cierta forma ahora, y exportaba a todo Latinoamérica. Y bueno, mi abuelo tenía esta imprenta que además recibió a muchos exiliados en la época de la Guerra Civil Española, exiliados que eran como Luis Seoane, que era un gallego grabador, que después colaboró en un montón de etapas de la editorial Losada, por ejemplo, Arturo Cuadrado, con el cual mi abuelo después fundó una editorial, que era Editorial Nova. Arturo Cuadrado después fue uno de los fundadores de MC. En esa época estaban los Losada, Gonzalo Losada, o sea, había un montón de españoles que vinieron a colaborar en el mundo editorial. Y bueno, mi abuelo fundó esta imprenta, fundó esa editorial en la cual siguieron trabajando mis padres, y después yo seguí con la librería de libros usados. O sea que te puedo decir que desde que yo tengo memoria, viví entre libros. Recuerdo ir al de la imprenta de mi abuelo, no me acuerdo porque era muy chiquita, pero la editorial que estaba en San Telmo era un local enorme que tenía un sótano para almacenar los libros, que se tiraban por un tobogán. Por ese tobogán con mis hermanos jugábamos a escondernos entre las pilas de libros en el sótano. Así que para mí al principio era como algo más físico, digamos, como un contacto, como un hábitat, que hasta que empecé a leer. Y el que me inició, digamos, o que me hizo y me recomendó mis primeras lecturas fue mi padre, que a lo mejor era más lector que mi madre, que había estudiado letras, pero en general más lector siempre fue mi padre. Así que empecé leyendo libros de ciencia ficción, por ejemplo, porque él me los recomendaba y fue un género que siempre me gustó. Policiales. Mi papá era alguien que, además de que trabajaba con los libros, a él le decían, ¿tiene gota? Se compraba un libro sobre la gota, o sea, la enfermedad de la gota. Tiene triglicéridos, se compraba, o sea, un tipo que leía, para él el libro era fundamental en su vida, pero también leía narrativa, novelas por placer. Así que, digamos que comencé mis lecturas, te diría que el género por el que empecé fue la ciencia ficción. ¿Y qué libros te fueron marcando o autores? Bueno, Bradbury yo creo que fue el que más que Asimov. Por supuesto siempre me gustó, o Sturgeon. Hay un autor que ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero tenía un libro que se llamaba El Día de los Trífidos, que eran como unos especie de plantas, bichos, que me fascinó. Pero además siempre me asombró, después con el paso de los años, esa capacidad de ciertos autores, por ejemplo, como Bradbury, de predecir cosas que fueron pasando después. Y siempre me gustó además la ciencia ficción que se llama blanda, o sea, no la parte técnica de la cuestión, sino lo que tenía que ver con lo psicológico, o con el juntarse los distintos tipos de civilizaciones, el choque de civilizaciones extrañas con los terrícolas. Y qué sé yo, por ejemplo, mis hijas que hoy tienen 25, 26 años son nativas digitales, y me acuerdo cuando entró la primera computadora a mi casa, con mi marido, estábamos como que las queríamos alejar de esa Claro, cosa claro. espantosa que era Y yo me acordé en ese momento de un cuento que tiene Bradbury en el libro El hombre ilustrado,
que se llama La Pradera. Y en ese cuento él habla de una familia que tenía como una casa virtual, una casa que permitía que la gente se imaginara y se fuera convirtiendo en las cosas que querían sus habitantes. Y la pareja, tenían una pareja de hijos, mujer y varón, tenían su guardería o su sala de juegos, que era así, como virtual, llamaríamos hoy en día. Y bueno, y la convirtieron en una pradera, dice Bradbury, lo que sería para nosotros una selva. Y bueno, te la voy a hacer corta pero la verdad que es llamativo la comparación que yo hice con lo que me pasaba con mis hijas. Los chicos están fascinados en esa pradera, en la cual se veían siempre unos leones como comiendo algo por ahí, por la lejanía. La cuestión que este matrimonio se da cuenta que los hijos están cada vez más copadísimos, diríamos hoy en día, en su cuarto, y empiezan a preocuparse, hasta contratan un psicólogo, y bueno, para hacerlo corto el tema, los chicos no quieren salir del cuarto, empiezan a dejar de ir a la escuela y demás, hasta que un buen día invitan a los padres al cuarto, los dejan encerrados con los leones imaginarios, y bueno, los leones obviamente termina la historia que se comen a los padres molestos que no dejaban a los niños estar en ese Terrible. cuarto de su imaginación. Terrible. Perdón. Pero bueno, yo decía, ¿cómo pudo ver Bradbury eso que tiene tanta similitud con el tema de todo lo que ahora podemos hacer con las cosas tecnológicas y demás, de imaginación? Bueno, ya ahora salió que los robots tienen inteligencia, entonces todo ese mundo a mí me fascinó desde chica. Toda mi vida me quise cruzar con un marciano, todavía no lo he logrado, pero me encantaría. Y Mariana, con tanta lectura, ¿en algún momento escribiste? No, viste que siempre dicen que al que le gusta leer va a tener... No, creo que al revés, como yo leí y vi lo bien que escriben algunos, dije, no es lo mío, claramente. Así que me limito a envidiar, entre comillas, lo que escriben otros. Pero Y, además, te diría que no soy una lectora. Recién hoy cuando venía hice 4 horas en una guardia médica, por suerte nada grave, pero 4 horas de desastre de guardia, y cuando volvía para casa estaba Martín Coban en un programa de radio. Y entonces escuchaba los autores que había leído Martín Coban, por supuesto hablaba de Aira, de Borges y demás, y y hablaba mucho de que él necesitaba un lenguaje especial para movilizarlo como lector y para que le diera ganas de leer. Yo te diría que lo mío no es eso. Las veces que he intentado leer algún tipo de lectura así como más, no diría complicada, pero con más vueltas o en el tipo de lenguaje o en un lenguaje inventado, además, no voy por ahí. A mí me gusta más lo psicológico, el encariñarme u odiar a los personajes, digamos que voy más por ese lado. Una lectura más sentimental, te dirías la claro. mía. Y Mariana, bueno, hablando ya de librería, ¿no? Estoy hablando con Mariana Rolando, librera ahí de librería Aguilar, que la recomiendo mucho, que se acerquen ahí en la calle La Pampa, en Villurquiza. Cuando, bueno, tuviste 30 años, 32, perdón, en Belgrano, con una librería, ahora pasan en pandemia a Villurquiza. ¿En qué momento se suman tus hijas? Y si querés nombrarlas para que la gente también las conozca, que forman parte de la librería, ¿no? Sí, mis hijas se llaman Rocío, la mayor, que es diseñadora gráfica, y Lara, la menor, que es administradora de empresas. Las dos se recibieron en diciembre del año pasado con una semana de diferencia, así que bueno, fuimos felices padres de niñas universitarias, pero bueno, lo importante, yo siempre les digo, es que trabajen en algo que las haga felices porque es lo principal. Y bueno,
como te comentaba, cuando fue el tema de la pandemia, que por suerte las librerías al mes pudimos empezar a hacer delivery, porque fue un rubro que nos salvamos en todo caso bastante económicamente. Este, bueno, me empezaron a ayudar con las redes. Imagínate que yo tenía una librería de usado donde, Claro, que no nos escuche la FIP, pero mi contabilidad era casi nula. claro. Vendía libros por Mercado Libre, pero no mucho, porque tampoco nos daba el tiempo. O sea, era una librería donde yo también hacía canje de libros y entonces no tenía tiempo para llevar ni demasiados libros contables, ni demasiado stock, porque entraban y salían todo el tiempo libros. Bueno, cuando vino la pandemia, mis hijas me organizaron toda la parte de redes, la diseñadora gráfica, por supuesto, me vuelve loca con el cuidado Sí, de estética. la parte estética en Instagram sobre todo, y bueno, y se fueron entusiasmando. ¿Viste? Yo decía que era cuarta generación de libros y siempre decía, lo siento, pero creo que no va a haber una Claro, quinta, termina con la porque corta. claro, estaban cada cual en lo suyo. Y viste las vueltas de la vida y en este caso lo bueno que tuvo en cierta forma la pandemia. Porque sobre todo la mayor está re entusiasmada, muy todavía como este, insegura en cierta forma, porque como decimos, es algo que uno se va sintiendo seguro con el Claro. tiempo, con ir conociendo, ir leyendo, Sí, pero es bueno, eso, ¿no? También sumar lecturas para después también por ahí sugerirle a los clientes, porque también hay algo, ¿no? Más de fidelizar clientes, empiezan ya, ¿no? Hay como un ida y vuelta más interesante. Contame en ese ida y vuelta y en toda tu experiencia con tantos años de librera, ¿alguna anécdota que recuerdes interesante? Habrás tenido un montón, me imagino. mira, sí, el tema de los clientes y la fidelización, no sé si es una anécdota, pero sí es cierto que la gente se acostumbra a que vos la recomiendes. Y me pasó algunas veces, yo tenía en la librería literatura de lo que se llama bestseller también, porque tenía espacio en la otra librería, autoras como, qué sé yo, autores como Wilbur Smith, Danielle Steele, que es una autora de literatura romántica. Y bueno, a mí siempre me pareció que era una literatura como, no sé si la palabra es complaciente, porque en realidad yo creo que la lectura te tiene que dar placer, pero como que siempre era más o menos, cambiaba un poco la temática, pero era una estructura con un tema muy parecidas unas a otras. Y sí me pasó de tratar de recomendar algún autor o autora que a mí me pareciera un poco más interesante, pero bueno, es también muy subjetivo, Claro. porque por más, a lo mejor me parecía interesante a mí y literariamente me parecía mejor, y bueno, y me pasó de recomendar libros a clientes y después darme cuenta que el cliente quería seguir leyendo el Claro. mismo tipo de literatura que había elegido. Yo me acuerdo de haber leído, perdón, pero haber leído un libro que se llama Memorias de un librero, de Enrique Llanover, que el dueño de Librería Norte, que ahora está la hija, esa famosa librería de la Avenida Las Heras frente a la Facultad de Ingeniería, la que parece una iglesia. Y Llanover cuenta justamente en su libro que un día se dio cuenta que tenía un cliente al que le compraba Llanover los libros de culto, digamos, ocultos, y iba a la librería de la vuelta y compraba los policiales. Claro. Porque bueno, también a veces está ese mito de que el policial es un género menor. Hay toda una cuestión a veces bastante elitista en el mundo de la literatura, en el mundo de los autores, en el mundo de los libreros, o sea, pongo en general a todos dentro de la misma bolsa, en cierta forma. A veces empezamos a tener una cosa así media como elitista, que yo creo que leer tiene que ser un placer, tiene que ser algo que te provoque algo, y bueno, y no hay que prejuzgar, y bueno.
Y alguna Este, anécdota como divertida, que no tenga que ver con por ahí fidelizar clientes, sino alguna anécdota graciosa que recuerdes en todo ese tiempo. ¿Se te qué viene sé alguna a la yo, mente? pedirme, por ejemplo, la hoja rasca en lugar de la Ah, jarasca muy bueno, muy bueno. después miles de veces, por ejemplo, venir y decirte, mire, yo cuando era chico leí un libro que era marroncito Claro, sí, el y color es terrible. tenía, claro, y tenía un pajarito en la tapa y trataba de qué sé yo. Entonces vos después de media hora de armar rompecabezas decís, lo tengo. Entonces vas y se lo buscas y te dice, bueno, en realidad quería ver si lo tenía. Muchas gracias, otro día vuelvo. Bueno, Debe de decir, claro, esas es terrible. miles, miles. La verdad que graciosas no sé si tengo, pero también me ha pasado a veces de estar hablando con lo charleta que soy yo, de estar hablando con alguien de igual a igual, o yo suponía eso, y después enterarte que el señor ese era Martin Cohen, ponele, que Claro, me pasó alguna vez, o que era, o tenía una maestría en la Sorbona en París de filosofía, y yo había estado hablando algo de filosofía. Pero bueno, eso también era lo que a mí me encantaba y me encanta todavía de mi trabajo. Es como enriquecedor todo el tiempo. Todos los días son distintos justamente por eso, porque conoces gente diferente, porque conoces lecturas diferentes, porque encontrás autores nuevos. Eso es lo fascinante de este mundo, ¿no? bueno, y en esto que decías, ¿no? Esto de conocer o libros o autores nuevos todo el tiempo. ¿Tenés ahí algunos libros separados como para recomendar? ¿Hay uno que estás leyendo ahora? Sí, estoy leyendo La insumisa de Peri Rossi, esta Sí, autora uruguaya, que fue amiga de Cortázar o bueno, tuvo un intercambio ahí epistolar y hubo alguna historia que no se sabe. Bueno, este libro en realidad puntualmente habla de su infancia hasta que ella se va, hasta su juventud, que se va exiliada a Barcelona y bueno, y es la verdad que empieza, después no sé si tenemos tiempo para leer un parrafito, sí, sí, sí. pero es delicioso como está escrito. Aparte ella habla acá un poco de lo que es desear algo, desde el deseo amoroso, ella era lesbiana, desde el deseo amoroso hasta el deseo de una niña, el deseo en la vida y cómo el deseo después se ve cortado por la realidad, por las realidades que la vida te va marcando y no te permite llegar a ese deseo. Pero la verdad que está muy bien escrito, es delicioso el libro. Y yo estoy muy con esta, no sé, me agarró últimamente con esta cosa de medias las biografías de autoras y leí ahora, hace muy poquito lo terminé, también La campana de cristal de la gran Silvia Plath. Coinciden las dos que son poetas, poetisas, este, y la verdad que poesía es un tema que en mi vida está bastante pendiente, que creo que todavía me quedan años y en algún momento le voy a dar un poco más de oportunidad a la poesía, pero me cuesta. Pero bueno, sin embargo, he leído cosas de Plath y de Peri Rossi que la verdad que son increíbles. Y bueno, Plath es una historia tristísima, una autora norteamericana que desde muy joven sufrió depresiones, era lo que ahora se diría una personalidad bipolar y terminó suicidándose a los 30 años. Y esta novela también es autobiográfica y habla de sus primeros años en la universidad y cuando empiezan a tener esas internaciones y en la época de ella, que es la década de los 50 usaban el electrochoque, que me parece una cosa terrorífica. Y bueno, pero la verdad que a pesar de que es duro, porque la verdad que es una realidad que vivió y es dura, está contada de una forma que hace que sea una lectura muy, muy llevadera, ¿no? Estos son libros con los que la gente, si quiere, puede ir a buscarlos. Están en Aguilar, están en venta. Estos están, sí, están en la librería. Después traje uno que es de mi biblioteca, porque el otro día nos pasó
que subí un pequeño reel recomendando, que creo que recomendé el de Platt, porque justo lo había terminado, y alguien nos escribió, pero son todas mujeres, no hay ningún varón, los varones ya no escriben, puso un señor, obviamente. Y entonces hoy traje, porque la realidad, Mauro, es que es cierto que se están publicando mujeres a montones, bienvenido sea, porque también nos pasó, por ejemplo, hace un tiempo, querer hacer una historia de Instagram con mujeres eh, no contemporáneas, sino argentinas de la década del 60 y 70, y cuesta encontrar, porque Claro. hubo, Sara Gallardo se está reeditando, bueno, después estaba Silvina Burrich, por ejemplo, que no trascendió literariamente hablando, fue súper prolífica, pero no quedó ahí en una Igual también puede nube. pasar que ustedes graben un video recomendando autoras en un video, ¿no? Pero No, hay algo, a veces totalmente, pasa eso, pero ¿no? Sí, es cierto que nosotras, por ejemplo, miramos la mesada y hay claro. mucha más abundancia de mujeres que, pero bueno, eso se debe también a que durante mucho tiempo no se O las al revés, publicó claro, tanto. claro. Pero bueno, traje entonces este de mi Bueno, se lo biblioteca que dedicamos se al señor, entonces. El cielo protector, por El si ven cielo bien. protector de Paul Bowles. Vos me preguntaste con qué libros había empezado y un libro que a mí me marcó mucho de chica fue Robinson Crusoe, que Sí, después con los años leí muchas explicaciones muy eruditas y demás sobre lo que trató de decir Defoe, pero cuando yo lo leí para mí fue una novela de aventura claro. y siempre me encantó ese tema del solitario en un lugar que no tenía nada, el arreglarse solo, el sobrevivir, esa cosa de supervivencia. Y siempre me gustó también eso de los lugares distintos al hábitat de cada uno. Y bueno, Bowles fue norteamericano, pero vivió mucho en el norte de África. Y esta novela, El cielo protector, que hay también una película de Bertolucci, que no sé si se llama El cielo protector o tiene otro título, pero es basada en esta novela. Este, bueno, se trata de un matrimonio que viaja al norte de África, después se le incorpora como un tercero, entre comillas, en discordia, que es un amigo con el que hay ahí también una relación con la mujer que no llega a ser infidelidad, pero bueno, hay una cosa ahí en ese triángulo. El protagonista se enferma, bueno, y todo el choque de culturas de estos viajeros norteamericanos que eran muy progres para la época, pero bueno, que se chocan contra una cultura como es la árabe tan distinta. Bueno, es una novela deliciosa. Bowles también escribió cuentos, ahora se consigue una selección de sus cuentos. Es un autor que a mí me gusta mucho y es varón. Pero Y bueno, 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 ese igualmente es de tu biblioteca, ese no está en venta. este no está, pero ahora tenemos, sí, en la librería se reeditó, Edasa sacó El cielo protector y sacó otros varios de Paul Bowles que había estado durante bastante tiempo que no se conseguía. Y después no me voy a meter con tu terreno de japoneses y asiáticos, que todavía me falta mucho por recorrer, pero bueno, uno que leí también hace poquito Sí. es este de Aki Shimasaki, que en realidad es una japonesa que está viviendo en Canadá, pero bueno, es una novela deliciosa, son como 5 novelas en realidad, que algunos protagonistas se repiten, se pueden leer independientemente, tienen esos personajes en común, y la verdad que tienen toda esa cosa de la literatura japonesa que a mí me fascina, del respeto por el antepasado, de lo exigentes que son en sus trabajos, de bueno, todo, y la verdad que este libro es para cualquiera, o sea, puede ser alguien que haya leído o que lea solamente Aira y demás, y puede ser también para alguien que lea literatura, un policial, por ejemplo, sin desmerecer ninguna de todas estas cosas que digo, pero eso es una novela deliciosa, la de Aki Shimasaki. Y Y además, ¿no? tenemos La belleza, ¿no? Con la que escriben muchos autores y autoras de Japón. del Japón, sí, sí, Mariana, quería hacer esta pregunta, pero no me quiero olvidar y digo, me parece interesante. ¿Qué libros de los que hoy tenés en venta, por ejemplo, de los usados, no vayamos a lo nuevo, bueno, son esos que vos recomendarías hoy, ¿no?
que vos sabés que están en Aguilar, que puede la gente ir a buscarlos. Mira, eso es medio difícil de decirte, Mauro, porque cambia Pues yo constantemente. veo unos listados que Nosotros, suben que son muy interesantes. claro, nosotros ahora, por ejemplo, en Instagram tomamos la costumbre de sacar unas pilas de libros y la verdad que antes de sacar la fotografía de la pila la tenemos que subir a nuestra página para que lo puedan comprar ahí y lo subimos a la página y antes de publicar la foto en Instagram ya. Querido, claro, claro, Entonces es difícil. Nosotros, si te tengo que decir a qué estamos apuntando en la librería, por empezar, definitivamente es una librería que va a las humanidades. O sea, tenemos, además de la narrativa, puede ser una narrativa argentina, latinoamericana y universal, tenemos libros de filosofía, de sociología, de antropología, casi no tenemos ya libros técnicos ni demás, por una cuestión de espacio y también porque pasa que en el libro usado es como que siempre tiene más duración, entre comillas, en el tiempo, esos temas que lo tecnológico, obviamente. Y además porque no sé de tecnológico, entonces no me meto en esos temas. Pero entonces tendemos a comprar, nos gusta mucho comprar literatura contemporánea, pero a veces es lo que más cuesta conseguir, claro. porque lo que la gente compró hace menos tiempo es lo que por ahí más le cuesta soltar. Soltar, claro, o O sea, desprenderse, claro. soltar es un tema con el cual también tengo muchas anécdotas que por ahí ahora no se me van a venir a la cabeza, pero eh, es un mundo muy especial el del lector. Es como yo siempre le digo, el leer es como una adicción positiva. Hay muchos clientes que me dicen, yo si no tengo 4 o 5 libros en la mesita de luz, siento que me falta algo. Entonces yo Claro, digo, bueno, es como la droga, pero positiva. claro. Entonces, a veces nos cuesta conseguir lo que nosotros consideramos buen material, pero bueno, a veces viene la gente sufriendo a vendernos los libros y yo digo, bueno, pensá que vuelven a circular y vuelven a llegar a alguien que los va a apreciar y los va a saber valorar. Y además, a mí particularmente, esto es muy subjetivo como lectora, no leí muchas veces por segunda vez algún libro, porque tal vez porque como estoy en este mundo es como que siempre Claro. voy viendo todo lo que hay. Pero además en general cuando volví a leer algo, me digo que no me fue tan bien como la primera vez, porque o cambió la coyuntura o cambió mi cabeza. Entonces siempre le digo a la gente que venda, lo vas a volver a leer, Claro. pero bueno, hay gente que necesita tener su biblioteca con Sí, sus yo soy libros, más de ese lado y claro. leo y bueno, me gusta tenerlos los que me gustan, ¿no? Y eso. Y nos queda poco tiempo y antes de que se corte, no quiero que se corte ahí la entrevista, el video, me gustaría, ¿puede ser que leas ese fragmento, o sea, el principio ahí Dale, del libro de sí, Peri sí, Rossi? sí. El de Peri Rossi. En realidad voy a leer un fragmento, pero que me gustó cómo Perfecto. está, cómo va, pero bueno, para eso debo contar que ella dice que a los 3 años le propuso a su madre casamiento. Eso empieza, es como un párrafo que empieza 2 o 3 párrafos antes, pero a raíz de que le pide a su madre casamiento, dice, mi madre escuchó muy atentamente mi proposición. Siempre me escuchaba muy atentamente como debe hacerse con los niños. Creo que se sintió halagada. El desgraciado matrimonio con mi padre la hacía sentirse muy desdichada y necesitaba ser amada tiernamente, respetada, admirada. Comprendió que todos esos sentimientos, más un fuerte deseo de reparación, yo se los ofrecía de manera generosa y desprendida como una trovadora medieval. Después de haber escuchado atentamente mi proposición, mi madre me dijo que ella también me quería mucho, que era la única alegría de su vida, más bien triste, y que agradecía mi afecto, mi comprensión y todo el amor que yo le proporcionaba. Me parecieron unas palabras muy justas, una adecuada descripción de nuestra relación. Ahora bien, me explicó mi madre, nuestro matrimonio no podía celebrarse por el momento, dado que yo todavía era muy pequeña.
Era una razón que yo podía comprender. Mi madre era una mujer bellísima, tenía unos ojos enormes del color del tiempo, inteligente, culta, aunque frágil y asustada. Yo estaba dispuesta a protegerla, algo que mi padre no había hecho, aunque yo misma estuviera asustada muchas veces. El amor es generoso. También estaba dispuesta a esperar todo el tiempo que hiciera falta para casarnos. Siempre le agradeceré a mi madre que me hubiera dado esa respuesta. No desestimó mi proposición, no me decepcionó, sino que estableció un motivo razonable y justo para posponer nuestra boda. Y sigue, Muy bueno, muy sigue bueno, más, pero bueno, muy bueno. la verdad, muy lindo el libro Eli de Rossi, Emilio bueno, la Rossi. verdad, un libro muy recomendable. Marian, un placer. Estoy hablando con Mariana Rolando, librera, ahí en la librería Aguilar. Realmente un gusto tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Mauro, y bueno, te esperamos también que vengas Sí. a visitarnos cuando Y quieras. si en estos días voy a dar una vuelta por allá. Mil gracias por esta charla, me Dale, encantó. no, gracias a vos, Un un beso placer. grande. Chau, 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 chau. chau, chau.